Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Por eso. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Bendiciones, hermano, gracias y paz, Dios le bendiga. En esta oportunidad tengo invitado a nuestro hermano Mónico Vázquez del canal Huella Católica. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre un post que hizo un reformado. Bueno, un post no, sí, un post, un video, donde él trató de contrarrestar la cita que hizo Mónico sobre Agustín, la cual por supuesto apoya que la fe no basta para salvación, la fe sola. Este, Ahora, en las respuestas que él dio del video, realmente no hay nada interesante y bueno, ya es lo que yo he dicho, el mantra repetido, ¿no? Pero bueno, te doy la palabra para que te presentes y nos saludes a todos. Claro que sí, gracias hermanito Leonardo, Dios le bendiga. Pues mi nombre es Mónico Vázquez, soy director del canal de Huella Católica y gracias por invitarme aquí a tu canal. Claro que sí, esto podemos dialogarlo sin problema ninguno. Adelante. Oh, perfecto, bien. Me gustaría, bueno, vamos a ver un poco el contexto, porque por lo general cuando las frases ellos la utilizan, de hecho muchas veces hacen citas cortadas de los padres de la iglesia y no leen todas las cartas, y son los mismos que entonces cuando los escritos directos los atacan, y ellos se basan sobre la idea que, bueno, tienen que ver el contexto. Vamos a ver un poco cómo empieza el libro que se llama De la Fe y las Obras. Cuando empieza en el capítulo 1 dice, hay que admitir a todos los pecadores públicos al bautismo, en forma de pregunta, y dice, algunos enseñan indiscretamente que todos deben ser admitidos al bautismo de la regeneración de nuestro Señor Jesucristo, aunque no quisieran cambiar su mala vida y torpe. Entonces aquí ya con esto Agustín le está dando duro, porque él dice que es un bautismo de regeneración y esto no es un bautismo espiritual. O sea, ahí usted lee toda la carta y él no está hablando de un bautismo espiritual, bautismo de palabra o de agua. Ese bautismo es el bautismo en agua y es de regeneración, cosa que se opone al pensamiento de estos reformados, sobre todo, bueno, él ni siquiera es reformado, bueno, voy a decir el nombre, tampoco es ningún problema, ese es Juan Peña, que hizo el, el post, el video, pero y de hecho incluso me llama la atención, permíteme darte la palabra un poco, eh, él mismo dice en el video, bueno, sin ánimo de faltar el respeto, y él hace su cuestión, está bien, pero es el mismo que cuando yo pongo artículos en contra de las doctrinas de ellos, salen burlándose, poniéndole me divierte, y entonces vienen y demandan, y dicen, no, sí, con respeto. Eso es doble moral, por supuesto, pero bueno, tampoco vamos a centrarnos en eso. El punto aquí es si Agustín creía que la sola fe salva. Entonces, primero empezando por ahí. Y si vamos al contexto, entonces vamos a ver el capítulo 13. A mí me gusta mucho, me llama la atención lo que dice el capítulo 13, porque la cita de la cual estaba haciendo la discusión era el 14, que es la que citó Mónico. Pero voy a leer el 13 porque me llama la atención lo que dice. En el capítulo 13, en el último párrafo, dice,
La catequesis del Señor. Dice, Cristo mandó a guardar los preceptos para alcanzar la vida eterna, omitiendo lo demás. Recuerden que el mismo Señor respondió cuando aquel rico pregunta qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Y dice, si quieres llegar a la vida, guarda los mandamientos. Al contestar, ¿cuáles? Entonces el Señor le recordó los preceptos de la ley, no matarás, no fornicarás, etcétera. Como pudiese que esto lo había cumplido desde su juventud, él respondiera eso. Añadió también al precepto de la perfección, que vendiendo todos sus bienes y dándole limosna a los pobres, tendría un tesoro en los cielos, y que siguiese al mismo Señor. Y mira lo que dice aquí el comentario de Agustín. Adviertan pues que no le dijo advierta pues que no le dijo que creyese y se bautizase, cuya sola ayuda creen estos hombres cuya ayuda creen estos que el hombre llega a la vida, sino que el hombre ha recibido preceptos morales que no pueden ser guardados y observados ciertamente sin la fe. Permíteme comentar un poco acá, antes de darte la palabra aquí, pero si tú te fijas, él dice que al rico le dijo, guarda los mandamientos, y él le dice, o sea, en el contexto, la crítica de Agustín es para las personas que creían esta sola fe. En Agustín, esta crítica a la sola fe, aquí donde está lo terrible, incluye el bautismo, porque ellos creían que solamente con bautizarse y creer, ellos ya estaban salvos y no necesitaban guardar buenas obras. Y citaban el texto de Corintios que dice que se salvará como por fuego, como diciéndolo así, a penita o de carambola. No, bueno, en mi país no, eso no es ninguna mala palabra. Es como se salvó, bueno, creo que me entienden, ¿no? Cuando una persona se salva pena por un pelo, se salvó por un pelito, nada más porque tenía el bautismo y la fe. Eso es lo que se refiere a Agustín con la fe. Ahí la fe entonces es una sinécdoque. La sola fe de Agustín es una sinécdoque. No sé si tiene algo que comentar. Sí, es muy interesante cuando tú comenzaste a leer, o sea, todo el que ha leído las obras de San Agustín tiene que verlo desde el contexto que él entendía en ese tiempo. Recordemos que era de la iglesia primitiva y él creía lo que era la regeneración bautismal. Él estaba muy claro que a través del bautismo tú hacías hijos de Dios. Primeramente, ya con eso se tira por el suelo lo que creen los reformados. Los reformados creen que tú eres hijo de Dios antes de que viniese al mundo. Bueno, eso se llama una pregeneración. San Agustín no creía en eso. San Agustín creía que era en el momento en que tú creías y regenerabas, comenzabas entonces la regeneración, o sea, el ser criatura nueva. Otra cosita también es que ya en el capítulo 13, él comienza a indicar que habían algunos que creían que con creer y bautizarse ya con eso bastaba en salvarse. No es así. San Agustín estaba indicando que no, que eran necesarias los mandamientos de Cristo. Y lo más interesante es que dice que para llegar a la vida eterna, los reformados no dicen eso, los reformados dicen que ya tienen la vida eterna. San Agustín indica que es necesario, claro, está incluyendo la fe, está incluyendo el bautismo, pero está incluyendo también los mandamientos de Dios. Esas son las obras. Las obras que hace referencia a los que son de los creyentes, de los que son nacidos de nuevo. Algo muy interesante también que hay que ver también que para la iglesia primitiva, lo que es el bautismo, la regeneración y la justificación es junta. Incluso hay un, que se me olvida el nombre de él. Hay un erudito protestante que lo indica también. Dice que para la iglesia primitiva, lo que es la regeneración, que es el nacer de nuevo, lo que es la santificación y lo que es la justificación y santificación es unísona, mientras los reformados los dividen. Yo creo que ahí es donde comienza el problema del entendimiento de lo que es también la sola fe. También hay que saber que la sola fe tiene variaciones distintas de definiciones. Ellos dicen, no, nosotros no descartamos la fe en ningún momento. Eso dicen los reformados. Yo estoy hablando de los reformados porque el tema es con ellos en estos momentos. No estoy metiendo a los luteranos, no estoy metiendo a anglicanos, pero bueno, eso son otras cosas. Los reformados
dicen, nosotros no desligamos la fe de las obras. El asunto es que su confesión sí lo desliga. Incluso yo tengo por aquí un comentario, déjame ver si lo encuentro rapidito. Wow, no lo voy a conseguir. Ayer tuve, con ese mismo que estaba debatiendo, tuve una charla y comenté sobre la confesión de no me acuerdo ahora cuál fue la que yo dije. Fue una de las confesiones que ellos tienen, en donde indica que las obras que son fruto de la fe, dice así mismo, estoy parafraseando, dice que son fruto de la fe, no son un requisito para la salvación. Que sí es que es una consecutividad, que sí es un elemento, como me dijo uno ayer, pero que no tiene que ver, no son requisitos para la salvación. Pero San Agustín me está presentando que sí. Y estoy hablando de San Agustín porque fue el tema que estábamos hablando en el contexto de allá. Podemos citar la Biblia habla de mucho más. O sea, la Biblia habla mucho más. Pero San Agustín indica que sí. Y ya cuando el hermano Leonardo lea el capítulo 14, verán cómo comienza hablando el hermano San Agustín sobre eso. Bueno, eso es lo que puedo decir hasta ahora porque no hemos llegado allá. Así que adelante, hermanito. Sí. Sí, permíteme leer el párrafo que precede, parte del párrafo que precede al capítulo. Dice así, fíjate que estamos hablando del joven rico y él dice, y al contrario, porque aquí parece que el Señor no habló de iniciarse en la fe, hablando del joven rico, no habló de iniciarse en la fe, nosotros tampoco prescribimos y porfiamos en que hay que enseñar únicamente los preceptos a los hombres que desean llegar a la vida. Ambas cosas están relacionadas mutuamente, ya como ya lo he dicho, porque ni el amor de Dios puede estar en el hombre que no ama al prójimo, ni el amor del prójimo en aquel que no ama a Dios. Por esto mismo, la Escritura recuerda el uno sin el otro, a veces el primero, a veces el segundo, en lugar de la doctrina entera. O sea, que hay unos textos donde hablan de fe y bautismo y en otro habla de los mandamientos. Y que la Biblia en uno presenta uno y en otro el otro. Y no toda entera. Eso es lo que nos está diciendo acá Agustín. Luego dice, eh, para que entendamos también de este modo que no puede existir el uno sin el otro. Así pues, quien cree en Dios debe hacer lo que lo ha mandado Dios. Y por tanto, quien lo hace porque Dios lo ha mandado es necesario que crea en Dios. Y aquí donde viene el capítulo, dice, que el título del capítulo es La fe sin obra no basta para salvarse. De hecho, la pregunta es, si yo hago esta declaración, la fe sin obras, que sería una fe sola, no basta para salvarse. Y ellos defienden que sí, sí basta para salvarse. De hecho, cuando ellos ven la fe como un don monergístico que Dios le da al hombre en que él está pasivo, él no hace nada, entonces Dios monergísticamente le da esa fe y lo regenera, bueno, primero lo regenera y viene esa fe, no sé, bueno, no me metí ahí porque realmente ellos tienen una especie de contradicciones. Por un lado te dicen, Dios pasivamente te regenera y entonces ya tú tienes tu libre voluntad regenerada y por eso crees en Dios libremente, ¿no? Entre comillas. Pero luego la fe es un don que la recibe pasivamente. El hombre es pasivo recibiendo ese don. No es un acto que hace el hombre. Bueno, sí lo hace, pero Dios se lo da. En fin, no me meten en eso. Aquí dice, Leo, entremos ahora en una cuestión que deben tener muy clara los hombres religiosos. Fíjate que acá ya vimos el contexto, está hablando de fe y bautismo, los que creen que tenían eso. Dice, los hombres religiosos, para que no pierdan su salvación por una falsa seguridad, sino si piensan que para salvarse les basta la fe, pero descuidan vivir bien, caminar con las buenas obras por el camino de Dios. Voy a parar acá, antes de darte la palabra. Aquí me llama la atención que, primero, aquí la fe en el contexto es bautismo y fe y bautismo, primero. O sea, esa sola fe es bautismo, porque precisamente todo el escrito, que yo lo he leído antes, él dice que estas personas, y como dije anteriormente, pensaban que nada más por haber creído al principio ser bautizados, o sea, recibir el bautismo en la regeneración, ellos no necesitan guardar buenas obras y no vivir una buena vida.
Entonces ahí Agustín está atacando esa sola fe que incluye eso. Sí, podríamos decir que estas personas son antinomianas, pero eh, esta persona, Juan Peña, dice, no, es que nosotros no negamos que hay que hacer obras. La fe produce las obras, las obras son un efecto de la fe. Es que no se está discutiendo si las obras son un efecto de la fe o no, o si son un fruto. Eso no es la discusión. La discusión es si las obras cuentan y valen para la salvación. Y si valen para la salvación, entonces la fe sola no vale para salvación. Si es la fe con las obras la que valen las dos, entonces lo que dice Agustín es perfectamente entendible. Dice, y otra cuestión que él dice, no, estas personas antinomianas tienen una falsa seguridad, como dando a entender que nosotros tenemos la fe verdadera, que es una fe sola. Es un poco raro, ¿no? Porque este, la fe sola que ellos están defendiendo, por la cual sí tienen una verdadera seguridad, resulta que es una fe que lo justifica es sola y las obras las tienes después. El punto aquí es que la falsa seguridad a la que Agustín está previniendo es de que ellos vayan a ser salvos solamente teniendo fe. Y lo que él quiere dar a entender es que ustedes tienen que tener también obras. Si ustedes no tienen obras, no se van a poder salvar y por eso van a tener una falsa seguridad. Vamos a poner, recapitular. Si yo creo que nada más por haber sido bautizado y haber creído y ser bautizado, soy salvo, pero de ahí en adelante no tengo que hacer buenas obras para ser salvo, entonces estoy diciendo que la fe sola basta. Y recordemos que fe y bautismo. Y es lo que critica Agustín. Si Agustín fuera reformado o de mentalidad reformada en este punto, él hubiese dicho, recuerden que las obras son un efecto de la fe, no son para salvación, manifiestan que ustedes tienen fe. Eh, si ustedes realmente tuvieran fe, la manifestaran, ustedes no tienen verdadera fe. Agustín no dice eso. De hecho, todo supone que él cree que ellos tuvieron fe, pero lo que no tienen es obra. Entonces, nuevamente, esta falsa seguridad es de que ellos pierdan su salvación, porque al final, en el juicio final, ellos van a pensar que por haber sido bautizados en algún momento, van a ser salvos, aunque vivieran una mala vida. Y por eso él cita, de hecho, toda la palabra aquí, porque hay unas cosas muy interesantes, pero adelante. Sí, incluso él había indicado que esa obra de San Agustín estaba hablando sobre algunos cristianos que creían o se comportaban no como debía de ser, pero es que esa es la idea, ese es el problema de la sola fe. Ese es el problema principal de la sola fe. O sea, la sola fe, al tú entender de que solamente por la fe tú eres salvo, no importa lo que tú hagas. O sea, va a llegar el momento, va a haber personas, quizá a lo mejor algunos que otros no lo hagan, no lo piensen así, pero la gran mayoría va a pensar, bueno, no importa cómo yo me comporte, como quiera, necesito solamente creer y ya soy salvo. Total, lo que a Dios le importa es eso, es la fe. O sea, las obras es una consecuencia. Pues entonces, si la puedo hacer o no la puedo hacer, pues va bien, no es necesario que la haga, pues entonces, pues, él es lo mismo, o sea, lo mismo que está pensando de la doctrina de la sola fe. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Hoy en día dicen, bueno, no es tan necesaria la sola fe, total, con solamente yo creer, pues entonces no necesito entonces reunirme en un templo. O sea, no es necesario, yo me quedo en mi casa. No es necesario bautizarme. No es necesario. No es necesario yo tener que ayudar a mis vecinos. Ah, pero Mónico, es que tú, el que tiene fe, lo hace automáticamente. Sí, pero está en libre albedrío. O sea, San Agustín no creía que había una libertad previamente para alcanzar a Dios. O sea, para llegar a Dios, él no lo creía. La Iglesia de Cristo no lo cree. Previamente a la justificación. Pero en el momento en que la gracia te toca, que es por medio de la santa palabra de Dios, eres tocado por la gracia, tú comienzas a creer. Como también puede llegarte a creer. ¿Ve? Por eso que está el texto de Juan. El que cree y se bautiza, se salvará. El que no cree, se condenará. ¿Ve? Pero ¿cuál es el problema? Si tú crees y te bautiza,
No se queda ahí nada más. San Agustín no indica eso. O sea, San Agustín, incluso la Biblia tampoco lo indica. No me acuerdo si es en 1 Corintios, donde habla que hay que perseverar. Hay que perseverar siempre, perseverar. Apartaos de... ¿Por qué Pablo exige tanto y siempre reclama a que se aparten de las cosas del mal? O sea, si solamente con la fe nada más fuese necesaria para salvación, ¿para qué las advertencias de Pablo? O sea, no hay necesidad de advertencia. Lo más lógico bíblicamente y lo más lógico patrísticamente es que tú en cualquier momento te puedes caer, y si tú puedes caer es porque tú tienes una libertad para tú decidir si seguir a Cristo o no. Es así de sencillo. Por tanto, para Cristo, aunque el hacer es de Dios, porque eso lo dice, lo dice, no me acuerdo qué texto es, pues yo soy malo para los textos, saberlo dónde están exactamente, pero sí me lo sé de memoria. Filipenses 2:12. Sí, dice el querer y el hacer. O sea, él es el que te pone a ti eso, pero está en decisión tuya si lo quieres hacer. O sea, claro está, el creyente va a obrar como debe ser, pero también puede rechazarlo. Y es ahí donde San Agustín está hablando contra un tipo de herejía que estaba comenzando ahí, donde había una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Bueno, que todo el mundo creía que se comportaban mal o se comportaba como quiera que sea, pues como quiera, sin compensar de que son salvos, ya por fe, pues con eso vale. Pero no es lo que San Agustín está indicando. Incluso San Agustín, si tú me permites, hermanito, sigue continuando diciendo, porque también en tiempos de los apóstoles, o sea, está hablando de que en tiempos de los apóstoles también hay una herejía aquí también en este tiempo. En el tiempo de los apóstoles había ahora. Al no entender algunas frases difíciles del apóstol Pablo, algunos interpretaron así: hagamos el mal para que venga el bien. Puesto que había dicho, la ley se introdujo para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es cierto, porque los hombres que recibieron la ley presumían de sus propias fuerzas con muchísima soberbia, y al no impetrar con fe recta la ayuda divina para vencer las malas concupiscencias, se cargaron con muchos y graves pecados, quebrantando incluso la ley, y de este modo imputándose su grave culpabilidad. O sea, la fe es necesaria. O sea, aquí el problema no es la fe. O sea, el creer que Cristo nos salva por medio de la fe, no, ese no es el problema. El problema es la sola fe. Es ahí el problema. Y eso, creer así, la sola fe, aunque ellos dicen que no descartan las obras, pero ¿serán meritorias? O sea, ¿son un requisitos para la salvación? Si me dices que no, entonces tienes un problema porque estás creyendo en la sola fe. Pero si crees que sí, pues entonces estás de acuerdo con lo que dice la Sagrada Escritura. Pero siempre recordando que es el del justificado, o sea, el del que está siendo justificado durante esta vida. No antes, no previamente antes. Si tú no eres tocado por la gracia, créeme, tú vas a seguir haciendo lo que te dé la gana por ahí. Por eso es que San Agustín en esa misma obra dice que previamente a la gracia no hay quien se acerque a Dios. Nadie, previamente. Pero tan pronto eres tocado por la gracia, por medio de la fe, te capacita. Dios te va a capacitar para tu obrar, pero esas obras son requisitos para tu salvación. Si no los cumples, entonces usted cumple lo que dice Santiago 2. Lo que dice Santiago 2. Santiago es bien claro. O sea, incluso, no sé si usted ha escuchado eso, el hermanito Leonardo. Ellos dicen que Santiago 2 está hablando a nivel de hombre, no a nivel de Dios. Entonces, ¿para qué la pregunta de Pablo? Digo, de Santiago. Bueno, sí, obviamente eso es para escapar del argumento del apóstol, porque es Sí. interesante. Mira, ya que comenté ese texto, porque aquí tengo una cita de Agustín interesante. Primero, en el capítulo 1 verso 22 o 19, no me acuerdo, creo que es el 19 o el 22, dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores.
Es interesante que hay se hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Y ellos, cuando lo leen, entienden que no solo debes oír la palabra, debes hacerla, ¿verdad? O sea, no basta con oír, lo importante es cumplirla, hacerla, practicarla. Bueno, pero cuando leen, y entonces eso está en Santiago, ojo, pero cuando van al capítulo 2 el versículo 24 que dice, y el hombre es justificado por obra y no solamente por la fe, entonces ahí no, ahí es fe sola, aunque ahí te lo está diciendo literal. De hecho, yo muchas veces le pregunto, ¿de qué manera tendría que expresarse Santiago para decir que el hombre es justificado por obra y no solo por fe? ¿De qué manera? Esa es la manera. De hecho, si yo digo eso, el hombre es justificado por obras y no solo por fe, ellos le caen a uno encima, pero uno está citando directamente la Biblia. O sea, sí, no, y entonces ahora, dice, y te sacan de contexto, Santiago, porque ellos te van a decir, no, pero es que está hablando de la justificación a nivel de la vista del hombre. No, pero entonces, ¿para qué Santiago te hace la pregunta? ¿Acaso esa fe te salvará? ¿A qué será? ¿Será salvado a nivel del hombre? O sea, ¿de qué salvación está hablando? claro, la cuestión es que ahí Santiago luego cuando sigue hablando dice, y se cumplió la escritura, cuando dice, la fe actuó juntamente con las obras, no fue una y la otra después. Dice aquí, Juan, buenas tardes, Leo y Mónico, los calvinistas tienen que leer fe donde dice obra, sí. Donde dice obra, no es fe, ¿no? Entonces, pero bueno, no, y estos son los mismos que luego atacan a la fe con los arminianos, porque los arminianos dicen que tú tienes que creer para ser salvo, y entonces te dicen no, porque el hombre tiene mérito. Pero bueno, vamos con el punto. Ahí Santiago dice, la fe actuó juntamente con las obras y se perfecciona la fe por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham fue justificado, la fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Que cuando hubo fe y obras, cuando las dos estaban juntas, la fe se perfeccionó y entonces ahí fue justificado Abraham. Es decir, que la fe de Abraham no es solo, por ejemplo, en el caso de Génesis 22, que es la referencia, Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo allá en el monte Moriah. Sí, yo, Señor, yo tengo fe. O sea, tienes que ir y obrar. Y una vez que él obró, que él intentó sacrificar a su hijo, cuando se completó la obediencia, entonces fue justificado porque ahí demostró que tenía fe y esas obras y esa fe, las dos eran para justificación. Pero vamos a leer esta cita acá. Esta está en el libro Corrección de la Gracia, capítulo 6 verso 9. Ellos te dicen que la gracia no se puede perder porque no la ganamos. Pero es que aquí cuando se habla de perder no se tiene que ver con perder y ganar. El contraste no es perder y ganar, sino el de perder es dejar de tener algo que Dios nos dio. Y acá, Pastor Ángel García, Dios te bendiga, Leo, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Entonces, pero mira lo que dice, esto está en el capítulo 6 en el 9 verso 9 me imagino, en el último párrafo dice, pero si se trata de un cristiano que después del bautismo y de la justificación, o sea, aquí está más claro, no es que una justificación de mentirita, no era una rama puesta ahí con saliva en la vid, ¿no? O sea, estaba justificado, dice, pero si se trata de un cristiano que después del bautismo y de la justificación recae por su voluntad en la mala vida, ciertamente no puede decir yo no he recibido. Y en el contexto ese no he recibido es el amor. Entonces, yo no he recibido. Pues abusando de su libre albedrío, perdió para su condena la gracia recibida del Señor. ¿Pero cómo se va a perder la gracia? No. De acuerdo a los calvinistas, ellos, la gracia no se puede perder. Pero resulta que aquí Agustín dice que sí. Entonces parece que Agustín no cree igual que ellos, que la gracia se puede perder. Y dice, y después dice, y si movido por saludable reprensión llora su pecado y vuelve a sus obras de antes y otras mejores, resplandece aquí clarísimamente el provecho de la corrección. O sea, que si una persona que es cristiano, él dice, si un cristiano después de ser bautizado y justificado cae por su voluntad libre en las malas obras, él abusó de esa libertad, de ese libre albedrío, y él pierde la gracia. Pero si él vuelve a las obras antiguas, entonces ya la represión es dada. O sea, que la gracia que perdió la vuelve a obtener. Porque si no la obtiene, entonces ¿cómo va a estar perdonado
sin la gracia que perdió. Ellos no pueden Ahora, conseguir eso. no pueden Ellos no. conciliar. Ahora, dice acá el pastor Ángel García, permanecer cero disociado. Sí, dice, esa justificación fue por medio del nombre y del Espíritu, no solo por fe. Ok, está bien. Anda, Kobe, que Que se te bendiga, mejore. cuídate. Que te bendiga. Amén, que se mejore, estaremos orando. Bien, hay una objeción que yo he planteado muchas veces. Bueno, no es que me la paso divulgándola, pero escucha esto con atención. Ellos por lo general te van a decir que las buenas obras es para tener una recompensa aparte de la salvación. Dicen, no, Dios nos da recompensas que son aparte de la salvación, que es solo por fe. Ahora, yo hice y eso lo pueden chequear a menos que lo hayan quitado, en el grupo debates de Reformados versus el resto del mundo, hice una encuesta y dije, la recompensa dada a los cristianos, que esa parte de la salvación son recompensas de gracia. Y la mayoría de los reformados decían que sí, ahí están reformados, tanto bautistas particulares. Y dice que sí, que son recompensas de gracia. Pero mi pregunta es cómo Dios da por gracia algo que ellos estaban obteniendo por obra. Un poco raro, porque ellos dicen, no, si los beneficios de gracia no se pueden obtener por obra. Entonces, mira, fíjate el detalle. Una vez el cristiano ha sido justificado, y por supuesto que hace buenas obras, ok, pero la cuestión es, ¿por qué esas obras no cuentan para salvación? La respuesta de ellos sería, es porque son méritos, entonces el hombre tendría mérito. Eso es lo que diría, tendrían mérito. Ok, vamos a suponer que dice que tienen mérito. Entonces me pregunta, pero no dice la Biblia que si por el Espíritu se morir las obras de la carne, o mejor dicho, que hagan morir por el Espíritu las obras de la carne, y que el amor, la fe y la esperanza son fruto del Espíritu Santo. Entonces, si es un fruto y las obras son resultado de la fe, ¿cómo van a ser meritorias? Si argumentan que, bueno, es porque hay una participación del libre albedrío con el Espíritu, hay una sinergia, ¿no? Una sinergia. Viene la pregunta, ¿por qué entonces ellos, por esas obras, obtienen una recompensa de gracia? Ahora, es interesante porque a menos que digan, bueno, no, pero es que nosotros no tenemos mérito. Bueno, si no tienes mérito, si tú no tienes mérito, entonces porque esas obras no cuentan para salvación. Es algo que no tiene pie ni cabeza. Primeramente hay que verificar qué es lo que ellos entienden por recompensa. Yo he tenido varios diálogos con algunos hermanos de otras denominaciones y muchos interpretan esas recompensas de distintas formas. Algunos dicen que son niveles de jerárquicas en el cielo, otros ponen que son medallas, incluso hay unos me han dicho que son medallas en sí, o sea, medallas de la gracia. Y tengo entendido que cuando se habla sobre esa recompensa, yo creo que no hay más que recompensa que la vida eterna, ¿no? Tengo entendido yo. Esa es la mejor recompensa que uno puede tener. Y yo creo que en el contexto bíblico sea eso. Por eso es que San Agustín habla de esa recompensa, que es la vida eterna. Ahora, hay que decir algo. San Agustín decía, los méritos que son tuyos y de Dios. Primeramente de Dios, como causa primera, y segundamente tuya, como causa segunda. Algo así, bueno, no estoy parafraseando, pero creo que algo dice así San Agustín. ¿Qué es lo que está diciendo San Agustín? Que por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, no podemos tener esos méritos, sino es con la ayuda de la misma gracia de Dios. Pero al nosotros decidir y decir, sí, Señor, te dejo que haga su voluntad en mí, entonces Él puede tomar de ahí lo que necesitas para el juicio final, para no tener juicio. O sea, de ahí es que lo toma, porque Él no pesa tu fe per se, y Él pesa el resultado de la fe, la gracia, lo que es la obra misma.
Y por esa razón es que decimos que es un requisito. O sea, se requiere tú obedecer, porque está envuelta también en la libertad del hombre. Una libertad que yo creo que los reformados lo creen también. Es restituida en el momento en que eres tocado por la gracia. Y si tenemos la libertad de decidir aceptar o no aceptar, entonces hay un mérito primeramente de Dios y segundamente del hombre. ¿Por qué? Por la obediencia que nosotros debemos de tener a esa gracia. Lamentablemente, no sé de dónde sacan ellos, los reformados, de que toda obra que tú hagas es meritoria y ellos creen que es porque lo hacemos por esfuerzo mismo. Incluso han acusado a los que creemos de este pensamiento de semipelagianos. Bueno, en tal caso, entonces San Agustín sería un semipelagiano, porque es lo mismo que estamos diciendo. Y si usted me permite, hermanito, en el versículo 23 del 14, mira lo que dice. Dice, Santiago, además, es tan enérgicamente contrario a los sabiondos, y lo dice sarcásticamente, que dicen que la fe sin obra vale para la salvación, que los compara con los demonios, diciendo, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué puede decirse más breve, veraz y enérgicamente cuando leemos también en el Evangelio que esto lo dijeron los demonios al confesar que Cristo es el Hijo de Dios y fueron reprendidos por él, mientras que es alabado en la confesión de Pedro? Dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso la fe le podrá salvar? Este fue el texto que le estaba diciendo, hermanito. Y añade, porque la fe sin obra es muerta. ¿Hasta dónde se están engañados los que se prometen la vida perpetua con la fe muerta? O sea, él es bien enérgico. O sea, el mismo, incluso yo una vez le dije eso hice la pregunta y nunca me la respondieron, pero ¿cuál es la diferencia que tiene la fe de un demonio a la fe de un ser humano? Los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo fue, hermano? Incluso dice, y los demonios creen. Exacto. Y él lo estaba diciendo. Él tiró un texto también de otro, creo que es de Mateo, si no me acuerdo, donde decía que los demonios sabían que él era el Hijo de Dios. Tienen una fe. Ellos creían que él es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos no obedecen. Nosotros sí podemos obedecer. Ellos no quieren obedecer, no le permiten obedecer. Nosotros sí podemos obedecer. Entonces, si la obediencia es un requisito para ser un verdadero hijo de Dios, pues entonces, ¿ve cómo queda todo unido como caen los padres de la iglesia? Requisito para ser hijo de Dios, requisito para la salvación, requisito para la justificación, todo para los padres de la iglesia, todo era unísono, era una sola cosa. Por eso hay que verlo en ese contexto. De hecho, aquí tengo una cita, otra vez está en el Manual de Fe, Esperanza y Caridad, en el capítulo 19, aquí creo que sería el numeral 70, no sé cómo será, artículo 70. Esto que dice aquí Agustín es muy interesante y de hecho después voy a citar un verso de la Biblia. Dice aquí, prudentemente se ha de evitar que nadie crea que aquellos horribles crímenes que apartan al que los comete de poseer el reino de Dios diariamente se pueden cometer y también diariamente redimir por la limosna. O sea, primero vamos a parar acá. Aquí lo que está diciendo es que, o sea, que estas personas creen que por su o que tengan una mala vida y ellos den limosna, ellos van a ser perdonados. Y lo que dice Agustín no dice, no, la limosna no es para perdón de pecado, no lo dijo. Mira lo que él sí dijo, sigo leyendo. Es necesario, pues, mejorar de vida y aplacar a Dios de los pecados pasados por medio de limosnas, no como queriéndolo comprar con el fin de poder cometerlo siempre impunemente, pues a ninguno da permiso para pecar, aunque por su compasión perdona los pecados ya cometidos si no se descuida la proporcionada satisfacción.
Sí, Apaguen la luz, apaguen la luz. Sí, es lo que incluso es algo parecido a lo que nosotros decimos en la Iglesia Católica. O sea, ¿de qué vale que tú vayas a confesar si te estás por otro lado, cuando sales de la confesión, te estás comportando igual? O sea, no, es todo lo contrario. Se supone que tú dejes esa vida y entonces vengas a confesarte. ¿Ves? Lo mismo hace con la limosna. O sea, ¿de qué vale que tú te sigas comportando como no debe ser y haga la limosna pensando en que, pero si hago la limosna, pues entonces se me perdona el pecado? No. O sea, no es que es así. Así no se trabaja. Tienes que salirte de esa vida que tienes, de apartarte de eso, para entonces ser perdonado por medio de la limosna. Bueno, que eso es otro tema. Hay varios textos bíblicos por ahí. También incluso Jesucristo citó un texto bíblico sobre eso de la limosna, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Pero es bien interesante cómo San Agustín no rechaza en ningún momento las obras como medio salvífico. Porque si está hablando del perdón de los pecados, sí. O sea, ¿esto cree que dando limosna se le perdonan los pecados? San Agustín sí. O sea, sí. O sea, lo que Agustín decía, que si tú das la limosna pero no cambias de vida, entonces no te sirve de nada. Ya no te sirve de nada. Pero aquí es dentro del contexto cristiano. O sea, los que son cristianos, no es para los incrédulos. De hecho, creo que no sé si en ese, porque hay varios escritos, y no recuerdo dónde está en la cita, donde él decía que acá, que los judíos, ellos tenían que, o sea, por el hecho de que guardaran la ley, no, meramente no iban a ser salvos a menos que no creyeran en Jesús, o sea, tenían que creer en Jesús. La fe en Jesús es necesaria. Entonces, para que se entienda de que primero la fe es el principio de la salvación, por ella se comienza todo. Aquí Y, lo importante, perdonando que te interrumpa, hermano, aquí lo importante, y quiero que se entienda los hermanos que vayan a ver esto, en ningún momento tenemos problemas con la fe. No hay problema con la fe. El problema lo tienen ellos al rechazar las obras. O sea, los reformados tienen el problema con eso. O sea, nosotros creemos que por medio de la fe tú comienzas la vida de la justicia, porque ese es otro problema. O sea, San Agustín presenta la justificación no como un instante en el tiempo, sino como un proceso progresivo. ¿Entiende? Él sigue hablando sobre un proceso, incluso, no sé si han leído completo eso de la fe y las obras, él está hablando de la santificación, pero lo habla como justificación, porque para San Agustín es lo mismo. Justificación y santificación es lo mismo. Van en progresión. No sé si eso choca con lo que usted cree, hermanito Leonardo, pero él va presentando, por lo menos la Iglesia Católica, que es la que yo estoy yendo, nosotros creemos que la justificación es un proceso y cuando termina ese proceso de crecimiento, comienza con la fe, pero termina cuando tú mueres. Entonces nosotros creemos que si tú mueres en pecado mortal, por más fe que tengas, no te va a salvar. O sea, por más fe que tengas, no te va a salvar. Si moriste en un pecado mortal porque seguiste insistiendo en ese pecado y no te arrepentiste, si hay arrepentimiento, sí. Pero si no hay arrepentimiento, no. Exacto. O sea, ellos descartan todo eso. O sea, tú tienes, cuando uno vaya a ver a San Agustín, uno tiene que pensar en todo eso. Tú no puedes, como yo le escuché ayer en un debate, que yo me quedé sorprendido totalmente. Estaba, no lo voy a decir los nombres, pero estaba un católico debatiendo con un reformado. Y el reformado dice que no es que no sea nuevo la doctrina de ellos. Bueno, McGrath, no sé si ha leído a McGrath. McGrath dice que es innovador. Tengo el libro, pero no lo he leído todavía. No, yo lo tengo, y yo he leído casi la mitad, pero no lo he leído todo. McGrath dice que la doctrina que ellos creen es innovadora. No tiene relación ninguna con los padres de la iglesia. Y no lo dice él, lo dicen muchos más. Muchos más. Entonces, él, para poder justificarse, él dice algo, lo va a parafrasear, pero dijo algo así parecido a esto. Dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos hecho este asunto, de reflexión teológica y tenemos que contrastarla a ver si encontramos algo con los padres de la iglesia y con la Biblia. Yo me quedé. Pero no se supone que sea al revés. No se supone que es a partir de la Biblia que tú haces una reflexión teológica. No es
a partir de la teología que tú haces una reflexión bíblica. Yo no sé si estoy mal, pero para mí es al revés. O sea, es la Biblia y tú haces una reflexión teológica. Tú lo acuñas acá. Entonces empieza, ahí pasó con la Santa Trinidad. O sea, empezaron los padres de la iglesia a pensar, bueno, ¿qué pasó? Aquí vienen los arianos decían esto y esto otro, por aquí viene, vamos a checar la Biblia, empiezan a verificar la Biblia. Ah, no, entonces ahí sale el asunto teológico. No, que Dios es uno en tres personas. ¿Sí? Pero, ¿cómo tú vas a comenzar diciendo, no, Dios es uno en tres personas y los dos se lo buscan en la Biblia? No, eso no es así. O sea, no es al revés. Pero ese muchacho me lo dijo. Yo tengo anotado el tiempo y todo, pero no tengo aquí a mano, pero lo tengo anotado. Eso fue un debate que hubo hace 2 días. Interesante. Creo que sí, no hay problema en nombrarlo. Creo que te refiere el debate que tuvo Hugo con Néstor. Sí, ese mismo. Con Néstor. Yo me quedé, Néstor lo dijo, yo me quedé sorprendido. Yo, no puede ser que yo haya escuchado esto. Yo voy a escucharlo otra vez, voy a ver el debate otra vez, porque de verdad que me sorprendió. Me sorprendió. Bueno, ya que mencionas eso, fíjate que aquí ya me ve, ya que estoy buscando aquí mi perfil. Yo publiqué hace poco una cita que se la compartí a Hugo, que lástima que no la me dijo, de hecho me dijo, si la hubiese tenido, hubiese devastado. Primero, me llama la atención que cuando el reformado le dijo al católico que ni Alistair McGrath ni N.T. Wright, que ellos están supuestamente desprestigiados. Lo que pasa es que, claro, hay que ver un poco de contexto. Ellos, como son fundamentalistas con el tema de la sustitución penal y de la justificación como el centro de la fe, entonces ellos tienen ese problema con N.T. Wright. Pero N.T. Wright sí cree en la sustitución penal, pero no lo ve como lo central, ni siquiera la justificación. Ahora, la cuestión es que, claro, como no les gusta a ellos, por eso lo ven como desprestigiado, pero T.Y. es un gran académico de lo más alto que existe hoy en día. Lo que pasa es que, claro, cuando no les gusta, entonces se está desprestigiado. Y cuando van a sacar un teólogo católico, te van a sacar Hans Kuhn, que es medio liberal, y bueno, al menos lo que yo vi, me eché una ojeada en una parte que decía de que la Iglesia Católica tenía que permitir. Puedo equivocarme en esto, pero yo recuerdo haber leído que él dice algo como que debería darle más oportunidad a las mujeres, incluso para que tengan oficios pastorales. Eso no lo dice la Biblia. Exacto, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, ¿no? Y tengo entendido, tengo que ser sincero, no he leído muchas cosas de Kuhn, pero creo que también él dijo un comentario sobre las fechas de los libros de la Biblia y puso en duda de que sean de los autores mismos que nosotros decimos. O sea, tengo entendido, si no mal me acuerdo, creo que fue él que lo dijo. O sea, él decía, no, porque esas cartas no tenemos algo fuerte que nos diga que fue escrita por Pablo. Sí, algunas cartas. Sí, y incluso lo ponía para el 3er siglo, esas cartas algunas veces. Y ese es un problema grave. Entonces, ¿por qué razón Hugo no utilizaba a Kuhn como una fuente? Porque nosotros, la Iglesia Católica, creemos en que hay un magisterio. Por eso es que Hugo habló con del magisterio. O sea, el reformado tiene un magisterio, pero no le hacen caso al magisterio. No le hacen caso porque algunos, por ejemplo, mira, yo con Juan Peña mismo, yo le puse una vez un comentario de Calvino, donde Calvino rechaza totalmente lo que era la separación total, no fue la gracia, limit grace, ¿cómo se llama? La gracia ilimitada, la gracia ilimitada. Él la rechaza. Antes de morir, él la rechazó totalmente. Y me dice, nosotros no nos... Un comentario de Romanos 5, él habla de la gracia para todos los hombres, en Romanos 5. Para todos los hombres. Él rechaza la gracia limitada que ellos, los calvinos, promulgan. Él la rechaza. Él no se deja llevar por eso. Pero me sorprendió, me dice, no, nosotros no tenemos como fuente de autoridad a Calvino. Y yo, caramba. O sea. Incluso después fue que ellos empezaron a hacer las discusiones sobre si había una gracia común y una gracia especial y hubo esas discusiones. Pero mira, te voy a leer esto porque ya que ellos, y yo creo que aquí esto queda zanjado con esto, mira.
ellos desprecian entonces a N.T. Wright, McGrath y el otro no me acuerdo cuál fue que lo que citó Hugo. Aquí Fueron como está tres. Louis Berkhoff. Louis Berkhoff. Louis Berkhoff es una persona de renombre entre los reformados, un libro muy recomendado, igual que Charles Hodge, pero él se aborda en la parte, ya se me fue la cita, voy a buscarlo acá, él se aborda ese tema, déjame buscarlo acá, ok, lo voy a leer, dice, eh, algunos, dice la doctrina antes de la reforma. Algunos de los primitivos padres de la iglesia hablaron ya de la justificación por la fe, pero es del todo evidente que ningún conocimiento claro tuvieron de ella, ni de su relación con la fe. Además, no distinguieron tajantemente entre regeneración y justificación. ¿Ves? Está diciendo que ellos no distinguieron eso. O sea, que los padres de la iglesia no creían como ellos, como estos reformados que dicen que la regeneración es una cosa que es ante la fe y que luego después que creer es justificado. Esa distinción no está en los padres de la iglesia. O sea, lo está admitiendo Luis Berco. No, O sea y que, yo tengo otro de, si me permite, de Phil Schaff, si no mal me acuerdo. ah, Dice, yo lo vi, pero dale, si quiero lo leí. Phil Schaff dice, si alguien espera encontrar en este periodo en entre el año 100 a 325, o en cualquier de los padres de la iglesia, sin excepción del mismo Agustín, o sea, o sea, que está incluyendo a San Agustín, la doctrina protestante de la justificación por la fe sola, como el Articulus Sanctis Aut Candentis Ecclesiae, se sentirá muy defraudado. Exactamente. Y ya llevamos, ¿cuánto? Ayer dijo el hermano Hugo 3, tú dijiste otro y yo dije otro, 5. Ahora, permíteme terminar esta cita para que Vale. veamos qué más nos dice Berkov. Dice, además no distinguieron tajantemente entre regeneración y justificación. Una explicación muy común era que la regeneración tenía lugar en el bautismo e incluía el perdón de los pecados. Hasta el mismo Agustín no parece que haya tenido un exacto conocimiento de la justificación como un acto legal para distinguirlo del proceso moral de la santificación, aunque de todo el tenor de sus enseñanzas, también de sus afirmaciones aisladas, se hace evidente por completo que consideró que la redención de los pecadores, la gracia de Dios es libre, soberana y eficaz y en ninguna manera depende de algún merecimiento de los hombres. Durante la Edad Media siguió confundiéndose, para ver, por supuesto, él dice que se confundió, pero bueno, en la Edad Media siguió confundiéndose a la justificación con la santificación y poco a poco adquirió un aspecto más positivo y doctrinal. Según las enseñanzas predominantes de los escolásticos, la justificación incluye dos elementos: el perdón de los pecados del hombre y el hacerle recto o justo. Hubo diferencias de opinión entre el orden lógico de estos dos elementos. Algunos invirtieron el orden que acabamos de indicar. También hizo esto Tomás de Aquino y su concepto se hizo dominante en la Iglesia Católica Romana. Se infunde la gracia en el hombre mediante la cual queda hecho justo. Y en parte, sobre la base de esta gracia infusa, le son perdonados sus pecados. Ya esto fue un acercamiento a la, mira lo que él dice, ya esto fue un acercamiento a la doctrina errónea del mérito que poco a poco se desarrolló en la Edad Media en relación con la doctrina de la justificación. Encontró aceptación cada vez más grande esta idea de que el hombre se justifica en parte sobre la base de sus propias buenas obras. El hecho de confundir la justificación con la santificación condujo opiniones divergentes sobre otro punto. Algunos de los escolásticos hablan de la justificación como un acto instantáneo de Dios, y en tanto que otros describen como un proceso. En los cánones de los decretos de Trento, dice, cita acá el capítulo 16, canon 9, dice, si alguno dice que por medio de la fe sola queda justificado el impío en forma tal como para que se entienda que ninguna cosa más se requiere en el que coopere para obtener la gracia de la justificación y que tampoco se necesita de manera alguna que él esté preparado y dispuesto por medio del movimiento de su misma voluntad, sea anatema. Canon 24 habla de un aumento de la justificación y por lo tanto se concibe como un proceso. Dice, si alguno dice que la justicia recibida no se conserva y se aumenta delante de Dios mediante las buenas obras, sino que las mencionadas obras
son nada más que los frutos y señales de la justificación alcanzada, pero no la causa de aquel aumento sea anatema. O sea, él está citando Trento, pero el Trento está siendo consistente con lo que él mismo dice. O sea, él dice, los padres confundían, para él dice que confundían regeneración y justificación, y que este se daba en el bautismo, cosa que no creen ellos. O sea, que ellos no creen que el bautismo es el medio para recibir la regeneración. Aparte de eso, cuando habla de Agustín, dice que Agustín no lo concibió como un acto legal. ¿Sabes por qué, Mónico? Es muy sencillo y es un poco de lógica. Porque durante aproximadamente 1000 años, la iglesia no creía en el concepto de sustitución penal que ellos tienen. Que la doctrina predominante era el Christus Victor. Entonces, si no creían en la sustitución penal que ellos enseñan, entonces por supuesto que no iban a ver la justificación como un acto legal, en que Dios declara a la persona como justa, pero que esa justicia no transforma al hombre. Que para ellos la transformación es por la santificación, pero los padres creían que la santificación y la justificación era la misma cosa. Entonces, por supuesto que los padres tendrían que creer que si la santificación es por fe y obra, que es cosa que sí creen los reformados, entonces si ellos veían que la santificación es lo mismo que la justificación, entonces ellos están creyendo que la justificación es por fe y obra, simplemente lógica, ¿no? No sé qué piensas ahí, porque aquí ya donde tengo el versículo, no sé si quieres que lea el versículo. Eso es otro caso muy interesante, porque primeramente dice que los padres de la iglesia, o sea, señores, según este autor, está diciendo que por más de, wow, ¿cuánto? De San Agustín digo, desde que se escribió, desde que llegó los calvinistas, 1600 algo aproximadamente, hacia atrás, estuvo la iglesia perdida totalmente, o sea, tuvo en herejía, tuvo en una falacia, tuvo un invento doctrinal de la justificación, y por tanto, pues, se perdió la iglesia. O sea, hay un problema. Duraron 1500 años confundidos con la justificación. Sí, yo me quedé y los griegos, dígame, porque el concepto de los griegos es muy similar al de la iglesia católica. ¿Cómo es que los de habla griega, que hablan nativamente al griego, no se dieron de cuenta que Dikeosini está hablando de Dikeosini tu seu, la justicia de Dios, ¿sí? Que se refiere a una imputación legal? Ellos hablan el idioma original, que es raro que ellos no desarrollaron esa doctrina. Sí, y él hace referencia, incluso él dijo de Santo Tomás de Aquino, si no mal me acuerdo. Pero a San Agustín también menciona eso de la infusión, no sé si usted lo sabía. Sí, aquí menciona también a Tomás de Aquino, que él creía en eso, o sea, sí, pero incluso San que la Agustín indirecto. San Agustín decía que en la consecuencia del perdón de los pecados y el bautismo de los niños, si no me acuerdo, él escribió y dijo así: así pues, como Cristo, en quien todos son vivificados, además de darse a sí mismo como ejemplo de limitación para la justicia, infunde también en los fieles la secretísima gracia de su espíritu, incluyendo entre ellos a los niños. O sea, lo que pasa, el problema que pasa aquí es que si tú dices que la justificación es ilegal, voy a hacer una pregunta, Leonardo. No sé su profesión, no quiero que saber su profesión, no, eso no viene al caso ahora, pero si usted se pone una vestimenta de doctor, ¿usted es doctor? No, por supuesto. Es un disfraz. ¿Verdad que no? Si yo le digo, usted se pone una corbata y se pone un maletín con unos libros de abogacía, y usted nunca estudió abogacía, ¿usted es abogado? No. Usted tiene que ser verdaderamente abogado para poder ejercerlo. Entonces, el problema de la justificación así legal es que igual dice... aunque yo me pinte de payaso, no soy payaso, sino hago reír a la gente. Si no hago reír, exacto. Bueno, aunque hay algunos que hasta se ríen del mal del otro, que puede ser que con hacerte mal o causarte un daño ellos se ríen, pero bueno, pero ese es otro asunto. Pero el asunto es que la justificación legal lo que está indicando es
que te pone el vestido y por ese vestido tú eres justo. Señores, no. O sea, hay una infusión en tu corazón. Para que tú seas verdaderamente justo, te tiene que convertir como un justo. Te tiene que hacer imagen de Dios, hijo de Dios mismo. Te tiene que hacer una imagen. Si no eres hijo de Dios verdaderamente, entonces ¿qué eres? ¿Una apariencia de hijo de Dios? Claro. O sea, hay un problema grave con esa. Ellos dicen, en el debate mismo del hermano Hugo, decían, no, pero es que eso no quita, que nosotros no descartamos que quite lo legal, no quita que quitamos que sea verdaderamente y que sea un hijo de Dios, porque eso es interno. Pues entonces decídete, porque tú decir legalmente, o sea, yo puedo tener un abogado que me certifique legalmente que soy hijo de fulano y tal, pero en el caso de Dios no es así. Él no quiere unos hijos escritos nada más, él quiere unos hijos verdaderos. Quiere unos hijos verdaderos. Y para ser hijos verdaderos, tú tienes que imitar a Cristo. Entonces, ¿para qué tenemos que imitarlo? Claro. O sea, no hay forma. Incluso hace años recuerdo que un bautista particular me dijo que no, eso de los que creen la justificación por obras creen una justificación externa. Yo le dije, no, al contrario, tú eres el que cree una justificación, claro, porque él cree que porque como es por obra, en este caso obviamente fe y obra, entonces que es algo externo, no. O sea, él quiere decir con externo algo religioso de manera peyorativa, pero no, al contrario, la justificación por obra y fe, o fe y obra, es interna, porque precisamente por medio de esas buenas obras, esa conducta, Dios te está transformando y te está dando dominio propio. Pero la externa la tienes tú, porque la tuya es legal, o sea que no hay un efecto de la justificación, lo que el efecto lo tiene la santificación. No, y de ahí ¿Sí? ellos parten de ahí lo que se llama la depravación total. Sí, exacto. Y es algo ilógico. O sea, bueno, la Iglesia Católica cree que el pecado original es borrado por el bautismo. Ellos dicen que no. Entonces ellos tienen el pecado original lo mismo que la concupiscencia. No, y aparte de eso, te dicen que el bautismo no hace nada, pero ahí Agustín, como tú citaste, por el bautismo se infunde una gracia, pero si el bautismo es nada más para demostrar tu fe, ¿por qué Agustín dice que por medio del bautismo se infunde una gracia? Entonces creo que No, ahí eso está. es lo más interesante. Hace unos par de días atrás, cuando estaba, bueno, con mi papá no sé si se enteró, llevo 9 días desde que mi papá partió al cielo. Y en el tiempo que estaba con mi papá en ese del hospital y todo, estaba viendo su agonía, pues estaba viendo las cosas que escribían. Y a mí me sorprendió un comentario que me dijo un reformado, en donde dice que los sacramentos son medios de la gracia. Yo me quedé, ¿what? O sea, ¿cómo es que tú aceptas que los sacramentos son medios de la gracia, pero no te van santificando? Y si es un medio de la gracia santificante, pues entonces te está indicando que los sacramentos son necesarios. Pero dicen que no son necesarios. Entonces, de verdad, mira, yo siempre he dicho que esa doctrina calvinista es bien contradictoria. Ellos se acoplan al momento, no tienen como no tienen una obligación de aferrarse a ninguna confesión, algunas veces cogen la confesión, otras veces la rechazan, otras veces se van a la confesión de Hamburgo, otras veces se van a Westminster, otra vez a la confesión de Lutero. Entonces se mueven a conveniencia de aquí para allá, de aquí para allá. Y hay un problema grave con eso. O sea, crean una doctrina que es innovadora, como lo han dicho varios eruditos de ellos mismos, protestantes. Y tras que es innovadora, afecta la salvación, como dice San Agustín. Porque tú decir que solamente por la fe eres salvo es un peligro inminente para el creyente, porque
quizá a lo mejor uno que otro no lo piense, o sea, no estoy generalizando a todos, pero la gran mayoría va a creer que por más que se comporten, si se comportan mal o se le olvidó hacer algo, una acción o algo, pues, y cometí un pecado, se las pegué a mi mujer por allá en otro lado, pues eso no me condena, no es condenatorio. Yo pido perdón y ya, pero lo hice. Hay un problema bien grave con esa doctrina. Claro. De hecho, permíteme antes de citar el versículo que me llama la atención. En el Catecismo Menor de Westminster, dice así, te lo cito, pregunta 91. ¿Cómo se hacen los sacramentos medios eficaces de salvación? Le pregunté, ¿son los sacramentos medios eficaces de salvación? ¿Eh? Después mira lo que dice aquí, y está en plural, los sacramentos, o sea que ya no es uno. Y en el contexto se refiere aquí al bautismo y la cena. Dice, los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación, no porque haya alguna virtud en ellos o en aquel que los administra, sino solamente por la bendición de Cristo y la operación de su Espíritu en aquellos que lo reciben con fe. Ahora, si esto se refiere, de hecho, a uno de esos sacramentos del bautismo, si la persona lo recibe con fe, entonces este bautismo, que es un sacramento, es un medio para recibir una gracia. La pregunta es entonces, ¿qué es esa gracia que se recibe en el bautismo a aquellos que tienen fe? Por supuesto que tiene que ser el perdón de los pecados, como dice Hechos 38. Y aparte de eso, también en la cena, ¿no? Pero bueno, ellos dicen... es muy interesante, pero si tú le dices eso a un reformado, algunos reformados dicen que no, yo calvinista me refiero, otros dicen que sí, porque se aferran a esa confesión y es un problema, o sea, tienen un problema bien feo. Sí. Mira, permíteme leer el pasaje. Este es 1 Timoteo 6, 17 al 19. Si tú tienes la Biblia, puedes buscarlo ahí. Yo tengo la Biblia de las Américas. No la tengo a mano aquí, hermanito. Ok, yo lo tengo aquí en la tabla. Dale. Ok, lo voy a leer. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales, a Pablo le está diciendo a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Acá está claro, ¿no? O sea, los que son ricos no pongan su confianza en el dinero, que es incierto, sino en Dios. Perfecto. El cual, Dios, ahí es el sujeto, nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, las cosas, los bienes materiales, Dios nos los da para que disfrutemos. Dice el verso 18, enséñale que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Esta expresión rico en buenas obras te transmite la idea de abundantes obras, así como alguien es rico monetariamente porque tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces, el rico en buenas obras es tener muchas buenas obras. Ahora, hasta ahora acá lo que vemos es que él le dice, los que son ricos no pongan su confianza en Dios, pero en el dinero, que es incierto sino en Dios. Él nos da las cosas para que las disfrutemos, así que nuestra confianza debe estar en Dios y no en los bienes materiales. Y después dice, enseñarles que sean ricos en buenas obras. O sea, ser rico en buenas obras es más importante que acumular dinero. Esa es la idea que se puede ver acá. Dice, enseñarles que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Aquí no es ser generoso en el ser amable. Aquí ser generoso y que sean prontos para compartir tiene que ver con bienes materiales porque estos son ricos. O sea, estos ricos tienen que ser generosos ayudando a los demás con lo que ellos tienen. Entonces, les dice, enseñarles que entonces que hagan buenas obras, sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir. O sea, que en cierta manera estas buenas obras son, al menos aquí se pueden ver como ser generoso y compartir, porque ser generoso y compartir es parte de esas buenas obras que ellos están realizando, ¿ok? De las cuales deben ser ricos. Pero el verso 19 es más devastador porque dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que verdad es vida.
y ahí se refiere a la vida eterna. Muchos comentaristas concuerdan que ahí es la vida eterna en el futuro. Ahora, aquí Pablo utiliza un lenguaje un tanto figurado en el sentido de ser rico en buenas obras, o sea, transmite la idea de tener abundantes obras y esas obras, una de ellas es ser generoso y pronto para compartir, o sea, una persona que da bienes materiales. Parte de eso son esas obras de las cuales debe ser rico. Dice, acumulando. Esta palabra aparece también en Romanos 2, cuando habla de aquellos que rechazan a Dios, acumulan sobre sí ira, ¿no? Sobre ira. Entonces, acumulando, dice, acumulando para sí el tesoro. Para un tesoro que transmite, pues obviamente lo que se llama un tesoro, algo donde tiene muchas joyas. Pero en este caso, la riqueza son las buenas obras, como que si las buenas obras fueran un tesoro. Y aquí estas obras están siendo acumuladas. Eso es lo que nos está diciendo. Prontos para compartir, acumulando para sí, para ustedes mismos, el tesoro, que son esas buenas obras, para que puedan echar mano de lo que es verdad es vida. Utiliza el lenguaje como que si por esas obras de las cuales ellos son ricos, puedan así tener un tesoro y con ese tesoro puedan echar mano de la vida eterna, como que se la pudieran comprar. Entonces tú dices eso, entonces quiere decir que las personas pueden comprarle su salvación a Dios, entonces Cristo no necesitó morir por nosotros. No, primero el lenguaje probablemente no es estrictamente literal, en el sentido de que las personas puedan hacer una obra que sea equivalente a la vida eterna. La vida eterna es un regalo, pero aquí describe la salvación futura como algo que el hombre echa mano de sí por medio de este tesoro que acumula, el cual consiste de todas estas buenas obras. Y entre estas buenas obras es compartir. Y aquí se puede ver entonces que este compartir va de acuerdo a lo que está en Timoteo. Timoteo no, en San Agustín, que dice, habla de las limosnas. Entonces, claro, tampoco hay que caricaturizar como suelen hacer, como que, bueno, entonces si yo me la paso repartiendo dinero, quiere decir que entonces me gano la vida eterna. No, si yo entrego mi cuerpo, como dice Pablo, para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, claro, hay que entender que estas buenas obras tienen que acompañar del amor y, por supuesto, de una vida piadosa. Pero no sé qué piensas sobre eso. Aquí estoy. Sí, no se escucha. Ok, no, ¿qué piensas sobre ese pasaje? No, de verdad que me desconecté de momento, pero el pasaje es muy interesante. Fíjate que está hablando de una acumulación de cosas y me recordó mucho un texto, un pasaje. Yo creo que es, déjame ver si lo tengo por aquí. Mateo 16:27. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir a sus ángeles la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según lo que haya hecho. Yo me imagino que lo que está hablando es sobre eso. Esa acumulación que es tu libre decisión de seguir a Cristo, seguir esa gracia, hacer esas obras que es de la misma gracia misma, tú hacerlas para que pueda ser pesado. O sea, de alguna forma Dios tiene que pesarte lo que hayas hecho. O sea, de alguna forma tiene que pesarlo. ¿Y qué más? Se acumulan tesoros. ¿Entiendes? Si lo acumulas, Él va a ver el tesoro. ¿Te acuerdas también el texto de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos también habla de lo mismo. Incluso, fíjate que a los 3 se le dan talentos, pero hay uno que no duplica ni triplica los talentos, se queda ahí. Pues entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que es necesario que tú dupliques eso, que tú lo acumules. Fíjate que el que no acumuló los talentos, el primero acumuló el triplicado, el segundo lo duplicó, pero el tercero no hizo nada, lo que hizo fue enterrarlo, lo dejó quieto y no hizo nada. Tenía el don, era creyente, pero ¿qué le sucedió?
no tenía con qué pesarlo. Pues entonces, para el lago de fuego. También tenemos Juan 15. Juan 15 también es otra parábola interesante. Fíjate que Juan 15, que por cierto yo tengo un debate ya pronto con una conversación con Juan Peña sobre esto. Pero bueno, Juan 15 habla y dice, yo soy la vid verdadera. El que en mí, esa palabra, el que en mí, está hablando a creyentes, a los que ya son creyentes. En que en mí no dé fruto, lo corta y es echado al fuego. O sea, para Dios es un requisito las obras de los hijos de Dios. Es un requisito. Y es un requisito de salvación. Aunque no le gusten a los reformados, pero ahí es claro. Hay algunos que dan frutos pegados a la vid, pero hay algunos que están pegados a la vid y no quieren dar frutos. O si lo dan malo. Dios quiere que dé buen fruto, y si da buen fruto, va a atenderlo hoy. Voy ahora. Da frutos en abundancia. ¿Por qué? Porque Él lo va a arreglar más, Él lo va a reparar más. Te voy a dejar un momentito, hermanito. Sigue hablando. Es que tengo que hacer algo rápido. No me voy a tomar 5 minutos, ¿ok? Adelante. Ok, bien. Mientras vuelve el hermano, quiero comentar un poco lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es interesante lo que nos dice este texto. Dice así, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí el apóstol utiliza esta, no, esta figura de la cosecha para hablar de, esto es Gálatas 5, perdón, 6, 7, donde habla de eh, habla aquí de la cosecha, ¿no? Como que el que siembra para su carne, de ellas cosecha la corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Entonces es interesante esto, pero más devastador es el verso 10, el verso 9, dice, y no nos cansemos de hacer bien. O sea que hacer bien que son aquellas cosas que tenemos que cosechar. Dice, no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. O sea, básicamente Pablo utiliza aquí la figura de la cosecha, utiliza este lenguaje para decir, bueno, no nos cansemos de hacer bien. Ese hacer bien es el cosechar para el espíritu, para de él cegar la vida eterna. Entonces, si ese sembrar, corrijo, ese sembrar es las buenas obras, ese hacer el bien, entonces tienes que hacer el bien, que es el sembrar, para que puedas cosechar, ¿no? Dice, y si no nos cansamos, cosechar la vida eterna. Y aquí, entonces, algunos citan. La Biblia dice, hay un texto que es muy parecido a ese que estás indicando, que no me acuerdo dónde está, si está en Corintios, pero dice, fructificad la santidad, la cual lleva a la vida eterna. Eso es lo mismo, o sea, es el mismo sinónimo de lo que está hablando. Pero no me Romanos 6. Yo creo que sí, yo creo que es Romanos. Y ya me ve, creo que está aquí Romanos 6. Versículo 1, es del principio. No, pero está en los últimos versículos. Aquí está. El versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pues mira, ese es otro texto. O sea, que la vida eterna se obtiene después de la santificación. ¿Qué problema tienen estos reformados? No, aparte de eso, mira,
yo lo estuve, hay un video que yo hice anteriormente, que es una serie que se llama Refutando al Tulip, y Efesios, que cuando tú analizas de fondo, Efesios 2 que es el caballito de batalla, Efesios 2:8 que supuestamente defiende la sola fide, ese texto es devastador, porque, mira, hace poco hubo un reformado por ahí, ese sí es reformado, no es bautista, citó el texto de Efesios 2:5 para decir, dice así, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y con eso quería decir como que nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos aplique los beneficios salvíficos. No, el, digamos, el plan de salvación es por causa del amor de Dios, pero nosotros para recibir los beneficios tenemos que obedecer las condiciones. El mismo versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, y ahí es donde viene, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero fíjate que ese dar vida, dice, era que cuando estábamos muertos, y ellos creen que estar muerto es estar incapacitado para creer. El problema es que aquí hay un paréntesis que explica qué es recibir vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia he sido salvado. O sea, ser salvo por gracia es lo mismo que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ok? Entonces, en el versículo 8 dice, por gracia, dice acá, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si esta salvación por gracia es la misma del versículo 5, que son 3 versículos más atrás, porque entonces tendría que decir que hay dos salvación por gracia, una cosa, una locura. Es la misma salvación por gracia, las dos referencias. Pero esa salvación por gracia es Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero resulta que aquí en Efesios, esa salvación es por medio de la fe. Quiere decir que por medio de la fe Dios nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la fe fue primero y después vino la vida. Así como en Efesios 2:8, primero fue la fe y luego la salvación. Y ahí queda completamente destruido. Por supuesto, estábamos muertos cuando nos dio vida, porque la persona cuando ejerció la fe en ese momento estaba muerto en sus pecados. La vida que recibió fue después. Por eso, obviamente, estábamos muertos. La muerte espiritual es un apartamiento, o sea, un alejamiento de la gracia y santidad de Dios. No significa una desprovisación de todos los dones que tú tenías como voluntad, libre albedrío. No, es que estábamos destituidos, lo mismo lo dice en Romanos, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de todo lo que es la gracia y la santidad de Dios. Entonces, cuando él dice que nos dio vida, es que nos acerca otra vez a él, a la vida, o sea, nos acerca a la vida de otra vez. Pero el asunto es que aunque tenemos la vida, necesitamos un proceso. Sí, o sea, necesitamos un proceso que es la santificación, y ese proceso de santificación nos lleva a la vida eterna. ¿Ve cómo por qué los padres de la iglesia tenían la justificación y la santificación como uno solo? Porque porque ahí esa vida es el inicio de la salvación. Exacto. Y vas creciendo como un niño hasta llegar a ser un adulto. Comienza con la fe. Por eso es que la Iglesia Católica siempre ha creído, y siempre lo ha creído, de que la salvación es un proceso. Es un proceso que termina cuando tú culmines la santificación al final de tu vida. Y ahí claro. y hay varios textos que lo indican, un montón de textos. Por ejemplo, por aquí tengo unos cuantos, tengo Mateo 18, 8, 9, donde te toma en balanza los que están haciendo bien y haciendo mal. Lo de Mateo 25, 14, 30. Wow, es que si digo, son demasiados. Son Romanos 1, 18, de que dice que él pagará conforme a sus obras. Todo eso. Sí, él da la vida eterna, Romanos 2, dará vida eterna a los que hacen bien. Hacen el bien, lo que obedecen a la verdad. Todo eso. Pero ellos dicen que, como dice aquí el amigo Juan que comentó, dice,
los calvinistas tienen que leer fe donde dicen obra. Entonces ellos te van a decir cosas como, no, que ahí la vida eterna será los que tienen obras, sí, pero esas buenas obras son buenas obras porque hay fe previamente. A ver, claro, nadie está diciendo que ahí esas buenas obras no tienen fe. De hecho, eso podríamos verlo como una sinécdoque, que las buenas obras incluyen la fe. Y Ujú. cuando podemos hablar de la fe, eso puede incluir las obras. Entonces, no hay ningún problema con eso. Así que El esa problema pastora es Ángela, si ellos creen que esas obras son un requisito para tu salvación. Porque si no lo es, pues entonces creen en la sola fe. ¿Ve? exacto. El mismo San Agustín nos advierte. O sea, mucho cuidado con aquellos que creen que solamente con creer o con tener fe son salvos. Eso atentan contra tu salvación. Atenta contra tu salvación. Y a causa de eso es que salieron estos hombres que creyendo que con solamente creer, o sea, tener fe, ya son salvos, decía, pues vamos a hacer el mal y pues hagamos el mal, pero él está haciendo un ejemplo de lo que creían esos en el tiempo apostólico, los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el tiempo donde estaba él, habían unos que decían que con solamente creer son salvos. No, incluso él le fuera dicho, si él fuera reformado, le hubiese dicho, ustedes no saben que si ustedes tienen verdadera fe, deben manifestarla con obras. Él no dijo eso, sino que ¿Sí? dijo, la fe sola no salva, no basta para salvarse, no vale para salvarse. Pero en Colosenses, este pasaje lo tengo acá, Colosenses 2 es paralelo en enseñanza con los Efesios 2, porque en Efesios 2 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, pero también dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, aquí en Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Aquí es donde se dio la circuncisión. El versículo 11 dice, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados. ¿Con qué? Con una circuncisión no hecha a mano, al quitar el cuerpo pecaminoso mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados. O sea, si yo leo aquí, habiendo sido sepultados con el verbo anteriormente, sería en él fuisteis circuncidados habiendo sido bautizados. O sea, en el bautismo fuisteis circuncidados. Es la circuncisión de Cristo. Ahora, el versículo 12 dice, ok, a ver, en el bautismo, en el cual habéis resucitado. Es la misma resurrección de Efesios. Dice, resucitado por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Aquí no dice, creíste por medio de la resurrección, que sería la regeneración. No, sino que fuiste resucitado por la fe. Y ahí es por medio, está hablando de medio. Luego el versículo 13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, igual como en Efesios habla, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos los pecados. Si se fijan, aquí habiendo perdonado los pecados, un participio que está de manera simultánea con el dar vida. O sea, o dio vida perdonando los pecados. De esta forma nos dio vida. De manera que el dar vida y el perdonar los pecados simultáneos. Pero resulta que el perdón de pecado es la justificación. Entonces, Es lo que le si la digo. justificación es simultánea con la vida que se recibe, Uh-huh. y esa vida se recibe cuando estabas muerto por medio de la fe, cuando fuiste bautizado. Entonces, el hombre creyó cuando estaba muerto. Es lo que yo le Y dije. O sea, los padres de la iglesia no separaban eso. O sea, sabían que había una justificación, pues entonces había una regeneración en el bautismo. Ese es el caso. no, incluso para no extenderme más, porque ya hemos pasado bastante tiempo, pero Hechos 2:38 es fundamental porque nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que Pedro da un mandamiento a estas personas y lo que me llama la atención es que estos bautistas reformados, incluso otros reformados, dicen que
que no, que el bautismo no es para perdón de los pecados. Incluso yo hice un video donde, donde Fabián Gutiérrez invitó a un pastor, y ahí está el video, donde el pastor dice, todo lo que, alguien preguntó, le hizo una pregunta en el chat, ¿se puede considerar como hermanos a aquellos que creen en la regeneración bautismal o le enseñan? Y dice que no, él dice que no pueden ser considerados hermanos. Entonces yo el título lo coloqué como Pastor reformado manda al infierno a Lutero. Porque Lutero Sí, no, lo mandó al infierno, ya no es su hermano. Y digo, es una ese es el locura. problema, ese es el problema que tenemos. Incluso, mira, la Iglesia Católica reconoce, o sea, nosotros reconocemos como cristianos y como hermanos a aquellos que son bautizados con la fórmula bautismal trinitaria, lo reconocemos como hermanos, obviamente decimos hermanos separados, pero son hermanos, somos hermanos. Pero esa encrucijada que tienen los reformados a mí me pone en 3 y 2. O sea, porque si ellos no creen en una regeneración en que por medio del agua, y no solamente el agua, porque está el espíritu, o sea, el agua no hace nada, hay que decir serio. O sea, el agua solo no hace nada, tiene que estar el espíritu envuelto. Si está el espíritu, entonces regenera. Agua y espíritu. Por eso lo dice Jesucristo en Juan, que no nace del agua y del espíritu. En Santiago creo que lo habla, que habla sobre el baño de la regeneración, si no me acuerdo. El baño de la regeneración está en Tito 3.5. Tito 3.5. Me salvó por medio del lavamiento de la regeneración. Es Y la correcto. renovación del espíritu, agua y espíritu. El mismo Calvino aceptó que ese texto habla del bautismo, pero los reformados dicen que no. Yo no entiendo. O sea, los padres de la iglesia, todos, dicen que ese texto de Tito habla sobre el bautismo. Lutero también dice que habla sobre el bautismo. Calvino acepta de que habla sobre el bautismo, pero los reformados de hoy en día dicen que no. Incluso me llama la atención porque aunque Lutero creía en la sola fide, la concepción de sola fide es diferente de los reformados y de muchos evangélicos, porque Lutero incluía el bautismo y la cena para perdón de pecados. Aunque él creía en la justificación forénsica, él creía que cada vez que la persona participaba del cuerpo y sangre del Señor, Dios te imputaba esa justicia. Claro, sea que por imputación o por transformación del ser por interior, infusión. Exacto, por infusión en este caso, pero él creía que el hombre era justificado cada vez que recibe estos sacramentos, algo que estos reformados no creen. En ese sentido hay diferencias de Lutero. Yo creo que la discusión con los luteranos sería no tanto el bautismo, porque ellos creen en eso, sino sería sobre el tema del monergismo, porque ellos son monergistas. Primero creen que nada más la fe es lo que cuenta para la salvación. Entre sí. Comillas. Entre comillas son monejistas. Porque ellos creen que la santificación. Sí, ellos creen que la santificación es sinergista. Y eso lo dice el mismo erudito. ¿Cuál es el que ellos mencionan mucho? Se me olvidó el nombre. ¿Cuáles son los que ellos utilizan mucho? El libro está en la confesión de Augsburgo, habla de eso, y el libro de la Concordia. No, es un erudito que ellos tienen, un teólogo. Felipe Melanchthon. No. ¿Pero del pasado o del presente? Del pasado. Pero no tanto para Calvino. Estamos hablando del 1900 algo, por ahí. Bueno, no sé, ni idea. No anyway, yo lo conseguiré, lo consigo ahora y siga usted adelante. Okay. Yo lo consigo. Me llama la atención que un padre antiguo como Bernabé, de hecho yo hice en el canal una serie sobre los padres apostólicos, nada más los padres apostólicos tratando, aunque es difícil, obviamente uno siempre puede tener sesgo, pero tratar de ser lo más neutral posible, y yo no veo en ellos sola fiel, primero que nada. Pero aquí está una cita de Bernabé, el cual su escrito se data entre el 70 al 130, este periodo. Dice así en capítulo 11, mas inquiramos si tuvo el Señor interés en manifestarnos anticipadamente algo acerca del agua de la cruz, del agua y de la cruz, correcto. Ahora bien, acerca del agua se dice contra Israel, cómo no habían de aceptar el bautismo
que trae la remisión de los pecados, sino que construían otros lavatorios para sí mismos. O sea, básicamente Israel rechazó el bautismo que trae la remisión de pecados. Y otra es en el versículo, en ese mismo capítulo, en el verso 9, al final dice así, escucha esto me llama mucho la atención porque dice, él cita a Ezequiel, dice, y el río fluía por la derecha y brotaban de él hermosos árboles y quien comiere de ellos vivirá para siempre. Y él comenta, dice, esto quiere decir que nosotros bajamos al agua rebosando pecados y suciedad y estuvimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. O sea, parece que estamos sucios, tenemos pecados, entramos al agua, salimos y una vez que salimos ya hay un corazón nuevo, transformado, hay una obra de Dios allí. Es una regeneración. La regeneración, exacto. Y hay una infusión de esa justificación dentro, por eso es que sale totalmente nuevo, renovado, hecho criatura nueva desde el interior mismo. ¿Es el que tú dices, Yaroslav Pelikan? No. Estoy buscándolo, pero siga, que yo lo encontraré. Ok, entonces me llama la atención que no solamente en él, mira, en Ignacio de Antioquía hay una frase que está bastante, bueno, porque algunas ya las recuerdo, digamos, como de memoria, pero son partes clave. Él dice que él purificó el agua por la cruz, ¿no? Por su pasión. Y ahí el purificar el agua por la pasión, esa expresión te da a entender cómo se está concibiendo ahí una conexión entre la cruz, su muerte, su sacrificio con el agua. También ves una referencia en el, ¿cómo que se llama? En Hermas, que es un escrito muy largo, pero en el libro de Hermas menciona el bautismo también para salvación y la recepción del Espíritu Santo. También lo podemos ver, déjame ver cuál más recuerdo. Quizás ahorita no recuerdo algún otro, pero esas tres referencias están allí, tanto Ignacio de Antioquía, del año 110, ¿cómo se llama el otro? De Bernabé y de el pastor de Hermas, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí la concepción del bautismo era sacramental. Cuando me refiero a sacramental, estoy queriendo decir que había un efecto regeneracional, por decirlo de manera, producto de haber hecho este acto. La cuestión es que ellos tienen un error de entender de que hacer obras es como una moneda de cambio, que tú le estás pagando a Dios, entonces Dios se ha obligado, Dios no está obligado en sí en salvar a nadie. Incluso, de hecho, te dice que si la salvación fuera condicional, y por cierto es condicional, entonces, mira, imagínate esto, por ahí yo escuché que si la salvación es condicional, entonces la voluntad de Dios está sujeta a la voluntad del hombre. Eso es una locura. A ver, el hecho de que el Evangelio de condiciones o que la salvación sea condicional no significa que Dios esté sujeto a la voluntad del hombre. Solamente que Dios, que es soberano en el universo, el dueño del universo, él en su potestad, él ha determinado salvar a las personas por medio de estas condiciones. De modo que si un pecador no obedece estas condiciones, entonces no va a poder ser salvo. El fracaso no es de Dios, es del hombre, porque Dios ha dejado al hombre su libertad. O sea, Dios no tiene que meticulosamente controlar la voluntad humana para poder ser soberano. Es decir, porque incluso, por ejemplo, aquí Pablo dice, las riquezas, Dios nos las da para que las disfrutemos. ¿Y acaso esas riquezas no las trabaja el hombre? Por supuesto, pero ¿acaso una persona que es honesta va a decir, esto yo me lo gané? De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que cuando tengas las riquezas, o tengas el Antiguo Testamento, no digas que fue por ti, sino fue por Dios. Pero el hecho de que vengan de Dios no significa que tú no tengas nada que hacer o que Dios te la da sin tú no hacer nada. Como dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dice Pablo, ni Apolo y yo somos algo, así, no, en relación con Dios no somos nada, solamente, pero hacen algo, obviamente, es sembrar y regar.
El resto lo hace. Somos colaboradores. El asunto es, hermano, hay un texto, lo acabo de encontrar. ¿Cómo los reformados podrían concebir este texto? Dice 1 Corintios 3, 8, 9. El que planta y el que riega son iguales, y cada uno recibirá su salario conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese salario conforme a su labrador, recibirá el salario. Aquí el labrador somos nosotros. Sí. ¿Entiendes? ¿Y cómo se dirán ellos? Bueno, Jesucristo entonces será, no sé, pelagiano, será lo que ellos dirán. No sé. No, claro. La cuestión es que, como te dije, ellos, ese salario que se da, ellos lo ven como algo que es aparte de la salvación, o sea que ya la persona, antes que le den ese regalo, tiene la salvación, la cual, pues obviamente la tiene y no la pierde, ¿no? El problema aquí es que la Biblia habla de la vida eterna en el futuro, como algo que se recibe en el futuro. Y por cierto, sí, yo porque esa parte me gusta ser honesto intelectualmente hablando, pero ahí sí habla de una recompensa. Pero eso me recuerda un poco a lo que dijo, no sé si tú lo has escuchado, al padre Fortea, que él habló acerca, sí, ¿sabes cuál es, no? Sí, sí. Ok, él dice que las recompensas, aunque todos vamos a tener la vida eterna, no todos van a tener esa misma acercamiento a Dios, es decir, pero es un experimento en el alma de Dios mismo. Y los que hayan vivido de una manera más pura y recta tendrán ese experimento del Espíritu Santo lo más, en más plenitud en ese sentido, aunque sean inmortales y aunque tengan, y aunque sean obviamente glorificados, tienen eso. Y me llamaba la atención eso porque precisamente eso tiene bastante sentido en relación a ese pasaje. Además, como te dije anteriormente, si ese texto fuese algo aparte de la salvación, entonces ¿es por gracia esa recompensa? Ellos dicen que sí, pero ¿cómo hace de gracia si las mismas personas eh, que hacen bueno, esas recompensas que son de gracia se dan a las obras? Ahora, dice, bueno, pero es que esas obras las hacemos por la gracia de Dios. Ok, mira, la Biblia dice que las obras son un fruto del Espíritu. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienen mérito. Si dice, Ese es el caso. si dicen que no tienen mérito, el hombre no, incluso te dice que nuestras obras no son meritorias. Y si no son meritorias, entonces ¿por qué no son para salvación? No, porque tendrías mérito. Pero ¿cómo vas a tener mérito si estás diciendo que las obras no son meritorias? Entonces, o sea, si las obras no son meritorias, por qué no son para salvación? Entonces te van a decir, es porque, bueno, déjame resolver este embrollo en que me metí. Si digo que nuestras obras buenas, después de haber sido salvos, no son meritorias para recibir la vida eterna en el futuro, entonces, ¿por qué no son para salvación? Porque no son meritorias. También pueden contar para salvación. Pero si digo que no, porque entonces tendríamos mérito, entonces estoy suponiendo que sí son meritorias. Sí, creo que por ahí hay un embrollo con ellos. Ellos están. Mira, el texto que yo estaba indicando, no lo encuentro ahora, pero me acordé de quién fue, de Spurgeon. ¿Spurgeon qué se llama? Spurgeon, sí. Charles Él lo Spurgeon. dice, él indica de que la santificación es sinergista, y eso lo creen ellos. Entonces, si tú le dices, bueno, entonces si la santificación es sinergista, entonces es que hay una cooperación entre Dios y el hombre. No, eso no existe. Entonces nosotros somos monergistas. Ah, caramba. O sea, son bueno, yo puedo decirle, no sé si le puedo decir así, monergistas no, mira, semisinergistas, no sé. Sí, algo así. Si tú aceptas, No, si tú sí, aceptas sí. que la santificación es sinergista, entonces no puedes rechazar lo que dice la Iglesia Católica, lo que dice todos los demás padres de la Iglesia, de que hay una cooperación con
Dios en su gracia y que está envuelto ahí, y en ese sinergismo está la decisión de si seguir santificándose o no. Entonces ahí cabe el texto, ahí cae el texto entonces donde dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si es sinergista la cosa, entonces depende también de tu decisión si quieres salvarte o no. Porque si no quieres vivir una vida santa, pues entonces, por más que tú digas si crees en Dios, no hay problema. Te vas a condenar. Incluso aquí es donde está la cuestión que ellos no se dan cuenta, que la justificación imputada, como ellos lo ven, junto con la sola fide, lógicamente deriva en antinomianismo. Y repito, no estoy diciendo que ellos dicen que tiene que ser antinominiano, no, sino que lógicamente deriva en antinomianismo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si la sustitución penal es absoluta y la persona queda libre de tanto los pecados pasados, presente y futuro, entonces no tiene ninguna responsabilidad de la obediencia a los mandamientos de Dios, porque ya incluso los pecados que va a cometer mañana ya están perdonados y nada de los pecados que cometan lo van a afectar en su salvación. Entonces, perfectamente puede vivir en pecado y ser salvo, porque la justificación no lo va a afectar porque es algo legal. Es la misma. Es como básicamente una licencia para pecar. Entonces, ojo, vuelvo a aclarar. Claro, no es que van a decir, mira, es que no entienden, ustedes no entienden porque ustedes están queriendo decir que nosotros no creemos en las buenas obras. No, no estamos diciendo que no creen en las buenas obras. La cuestión es si las obras son para salvación y que la sola fide junto con la imputación penal derivan lógicamente, porque incluso, sabes que los luteranos creen en la pérdida de salvación, para que tú veas, ellos creen que la justificación es imputada constantemente y si una persona es elegida, sí o sí se salvará, pero al final morirá siendo justificada. En cambio, los reformados creen que la justificación es un acto legal que ocurre una vez hay fe y Dios no, y ese decreto o esa declaración legal, Dios no la echa para atrás, por decirlo de otra manera. Entonces, por lo tanto, la persona queda justificada para siempre. Una sola vez y de manera irrepetible. Eso es otro error grave que tienen ellos. O sea, la santificación la descartan totalmente, vamos a decirlo así. Ellos dicen, no, nosotros no descartamos. Pues no, pero sí, ya tú dices que está perdonado sus pecados pasado, presente y futuro. O sea, ¿cuál tengo necesidad entonces yo de santificar? Ya entonces Romanos 6:11 no quedaría para nada porque no tengo que fructificar la santidad para poder llegar a la vida eterna. Ya el texto de Gálatas 6 que usted dijo tampoco sería necesario porque no es necesario que yo acumule tesoros para tener la vida eterna. O sea, es lo que dice San Agustín. Ese es el problema. Y ese tesoro son buenas obras. Exacto. La riqueza en las buenas obras. La riqueza de buenas obras. Yo quiero leer la conclusión de San Agustín porque ya tengo que retirarme, pero antes de retirarme, quiero decir lo que dice en conclusión San Agustín, que lo sacó de contexto, pero aparentemente no lo leyó bien Juan Peña. Mira lo que dice. Sea pues que los hombres, está en el mismo capítulo 16, en el verso 29 de la fe y las obras. Sea pues que los hombres sufren cosas tales solo en esta vida, sea que después de esta vida hay también algún juicio semejante, según creo, mi interpretación de esta sentencia no se aparta de la verdad. Incluso si hay alguna otra interpretación mejor que a mí no se me ocurre, habría que elegirla. Pero mientras tenemos esta, no podemos decir a los injustos, díscolos, malhechores, escandalosos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, homosexuales, traficantes de esclavos, estafadores, perjuros y todo cuanto contradice la sana doctrina que es según el evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, si únicamente creéis en Cristo y recibiréis el sacramento de su bautismo, os salvaréis aunque no haya cambiado vuestra vida pésima. Él está diciendo, no podemos decir eso. A esas personas que están comenzando a venir para acá, ¿por qué decir, no podemos decir eso? Que pues solo con creer y ser bautizado ya tiene la vida eterna sin nada que hacer. O sea, para San Agustín,
es necesaria la obediencia, las obras de la misma gracia que te está siendo infundida para tú tener la vida eterna. Eso es totalmente distinto a lo que dicen los reformados. Totalmente. Y incluso ellos dicen que su doctrina en parte de lo que dice San Agustín, totalmente descontextualizado. Todos los argumentos que San Agustín habla en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la justificación, tienen que pensarlo en la regeneración bautismal, porque San Agustín creía en la regeneración bautismal. San Agustín era sacramentalista. Él creía que a través de la gracia se daba la gracia santificante. A través de los sacramentos se daba la gracia santificante que eran necesarias para tú tener la salvación. Y si tú sacas eso de contextualizando para tratar de justificar una doctrina que no existe ni en la Biblia, señores, entonces yo le creo a alguien por ahí que fue por lo menos ortodoxo por 12 horas y que dijo que ellos lo que hacen es descontextualizar totalmente y forzar las escrituras para poder justificar su doctrina. No hay más que decir. O sea, ¿qué podemos decir que pueda estar en contra de lo que dijo ese señor en aquel momento? Nada. Es real. Ellos hacen eso. Lo fuerzan, lo tuercen, lo quieren manipular para poder justificar una doctrina que nunca fue creída por los padres de la iglesia, nunca fue creída por los apóstoles, no está ni en la Biblia, y entonces lo cantan como si fuese el Evangelio de Cristo. Eso es lo peor. Pero bueno. Bueno, sí. Antes de despedirnos, el 2 Corintios 6:1 dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Que dicen que no, la gracia de Dios no se puede recibir en vano. Y Pablo dice que sí se puede recibir en vano, y lo exhorta a que no la reciban en vano. Y la exhorta porque precisamente eso es lo que puede pasar. O sea, sería tonto como que Pablo le resuelte algo que no puede suceder. Como que yo te diga a ti, mira, Mónico, ten cuidado de que no vayas ahí a Marte, porque ahí es peligroso. O sea, las probabilidades que tú y yo vayamos a Marte es bueno. En fin, es absurdo, obviamente. Está bueno el tema, pero ya tengo que retirarme, ya llevo casi 2 horas. Te pregunto, Leonardo, Okay. ¿tú me das permiso de subir este video a Huella Católica? Sí, por supuesto, no hay problema. Okay, entonces, entonces, no sé, di algunas últimas palabras para despedirte y cerramos. Sí, bueno, yo lo que quiero, pues, es decir que no tenemos nada personal contra los reformados. Incluso yo lo considero hermanos a ellos también. Pero es preocupante cómo se desvirtúa el evangelio para tratar de justificar algo que no existe en ninguna Sagrada Escritura. Y yo sé que van a venir por ahí, van a empotricar y van a decir que nosotros, no, que eso no lo creemos, ustedes son muñecos de paja. Bueno, eso es lo que más utilizan, pero ese no es el asunto. Y quiero también agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mí, por mis padres, que en paz descanse. Quiero pues agradecer a todos los hermanos de Huella Católica, a los hermanos también protestantes, a los hermanos católicos que estuvieron ahí constantemente orando por mí. Créanme que eso ayudó mucho a mi fortalecimiento. Esas oraciones que constantemente se hacía, que yo hacía junto con ellos, me ha fortalecido. No es que no me afecte y no es que no me duela el dolor de mi padre que se haya partido. Es un dolor que tengo, pero a él le gustaba que él era catequista casi, y a él le gustaba que yo impartiera catequesis. Y en honor a mi padre no puedo dejar de dar catequesis. Y así es que yo pues honro a mi papá, en este caso dando catequesis, dando enseñanzas, dando el ministerio, propagando el ministerio de la apologética. Pues, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias a todos, hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias, hermanito Leonardo Jesús, por invitarme para este tema. Este tema es demasiado, o sea, tiene muchas ramificaciones. Y comenzamos hablando de un tema, pero está ligado con otras. Y por esa razón, quizá algunos hermanos no lo entiendan. Yo sé que no lo van a entender. Pero Leonardo y yo y este servidor nos entendemos, sabemos de lo que estamos hablando. Traten de buscarlo.
pero está todo relacionado. Esto de la justificación, santificación, regeneración bautismal, lo que es la depravación total, lo que es ¿qué más metimos? El bautismo, la fe, la incapacidad. La justificación legal, la infusión, todo eso está relacionado y son temas soteriológicos. Temas que son columnas de la iglesia, de la doctrina misma. Si esto se sacude en la forma que se está sacudiendo ahora, de decir que la sola fe solamente es necesaria para la salvación y no las obras no son un requerimiento, no se requieren para la salvación, créame que hay un problema grave de doctrina y va a haber muchos temblores y va a pasar lo que está pasando ahora. Así que muchas gracias, Leandro Jesús. Bendiciones a toditos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Adelante, hermano. Sí, primeramente, bueno, le doy gracias a Mónico por aceptar la invitación aquí a Unidos en la Fe. Y bueno, sí, no hay ningún problema que comparta el video. Otra cuestión es que es un tema, como dice, tiene mucha tela que cortar y creo que pues obviamente duraríamos horas y horas hablando. Pero creo que ya hemos dado una cápsula bastante interesante y ellos van a tener que mentir a Berkov. Berkov fue un teólogo de renombre, no es N.T. Wright, que ellos lo desprestigian. Tienen que decir que Berkov está equivocado en que Agustín no creía en la justificación como un acto legal. Nada más con eso, él no cree en la justificación como un acto legal, refuta la idea de que él cree en la sola fide. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque si la justificación no es un acto legal, sino que es un proceso, entonces sí tiene que haber las obras. Tiene que haber obras porque es un proceso. Pero bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a todos los que se conectaron y espero que les sea de bendición. Nos vemos. Envíame cuando pueda, cuando termine, hermano, el enlace del canal para yo poder descargarlo. ¿Está bien? Ok, dale. Bendiciones. Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante.